Economics con Roxana Acoto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Alfredo Romano no tiene nada que ver con Javier Milei ni con ningún político. Es economista, estudió en la Universidad de Columbia en Estados Unidos y es otro de los que creen que la verdadera alternativa que tiene la Argentina para salir del atolladero económico en el que está es la dolarización. Romano fue uno de los invitados a disertar en el precongreso del IAEF, que se realizó en Córdoba recientemente. Es que en noviembre pasado, antes de que Javier Milei dijera que si llega a la presidencia dolarizará la economía e hiciera explotar el tema, Romano presentó su libro Dolarizar, un camino hacia la estabilidad, y de inmediato también explotó en ventas. Tuve un profesor, Guillermo Calvo, que es un tipo muy respetado en el mundo, economista. Tomé varias clases con él de macroeconomía y además tuve un compañero mío ecuatoriano, entonces discutíamos mucho el tema de la dolarización, ¿no? y cómo la Argentina podía evitar esto, ¿no? Que desde 1935 hayan pasado 63 presidentes del Banco Central cuando tendrían que haber pasado 14 y que la Argentina, lamentablemente, la política ensucia y contamina las decisiones de política económica, ¿no? Es como que siempre la política mete la mano, digamos, y toma las decisiones circunstanciales, nunca pensando en el mediano o largo plazo. 20 años transformando una realidad para Córdoba. Grupo Edisur, desarrollando ciudad. Grupo Libertad, un mundo con vos. Después de su paso por Estados Unidos y de las largas charlas con Guillermo Calvo, este economista argentino hiper reconocido en el mundo, y de analizar cómo en la Argentina de manera recurrente la política contamina y ensucia las decisiones de política económica, Romano comenzó a ver las ventajas de la dolarización y llegó a este libro que en solo un par de meses ya lleva 2 tiradas. Entonces ahí empecé a entender las bondades de la dolarización, que es un régimen mucho más inflexible, donde la posibilidad de que venga un gobierno y que decida emitir desmedidamente no se puede, donde emitir dólares tampoco se puede, donde podés ganar muchísima credibilidad a aquel político que la lleve adelante porque está asumiendo que la Argentina no está preparada para tener esa independencia de manejar al Banco Central como un cheque en blanco. ¿Necesitas ofrecer una propiedad? Hacelo en el lugar correcto y sin costos de publicación. Ingresa a indiceinmobiliario.com, el lugar correcto para las propiedades. Invertí en pesos y capitalizate en dólares. Codesur, inversión inteligente. Romano es director de una consultora en economía y finanzas, Romano Group, que es una empresa familiar y está asentada en Buenos Aires. Es profesor en la Universidad Austral y director de la diplomatura en Mercado de Capitales. Le preguntamos por qué, si la dolarización es una alternativa tan buena, hay tantos economistas que dicen que es imposible de aplicar en la Argentina. Bueno, ahí hay 2 puntos distintos. Uno que está asociado a que hoy es inviable, sí. Hoy aplicar un régimen de dolarización en nuestro país es muy complicado porque tenemos un gobierno que no tiene credibilidad y la dolarización necesita de mucha credibilidad para iniciarse, ¿no? Hoy la Argentina, por ejemplo, nuestro presidente no cree en los planes económicos y la dolarización no es únicamente una reforma monetaria, tiene que venir acompañado de 100 medidas atrás que acompañen, digamos, a este cambio de régimen monetario. Yo siempre digo que es un cambio de paradigma económico para nuestra economía y tenés que hacer cambios desde la parte laboral, de la parte comercial de nuestro país, en la parte fiscal, lógicamente, y generar incentivos para que la dolarización funcione. Grupo Conectar, energías renovables, energía para crecer. Auspicia, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. El segundo punto está asociado con los elementos fundamentales con los que funciona una economía, el plano fiscal y el plano monetario, y que con la dolarización anulás a uno de ellos. Vos en la economía tenés como, cuando haces política económica, están los 2 brazos, los principales 2 brazos, que uno es el fiscal y otro el monetario, ¿no? Lógicamente acá estás diciendo, una de los 2 brazos yo lo voy a cortar, y como vos no supiste, digamos, administrarlo correctamente, solo vas a tener el brazo, digamos, fiscal. Bueno, lógicamente eso es aceptar una derrota, ¿no? Aceptar un fracaso contundente donde la Argentina lamentablemente no merece tener independencia monetaria
Porque bueno, nuevamente cuando vuelvo, nosotros en los últimos 87 años hemos tenido solamente 18 años de inflación de un dígito. O sea, son 70 años de inflación de 2 dígitos. La Argentina ha convivido con inflación de 2 dígitos. Y eso es por todos los problemas estructurales que te mencionaba anteriormente. De manera que con la dolarización el brazo fiscal, es decir, la recaudación de impuestos y la definición sobre en qué se gastan esos ingresos, se mantiene. Pero el brazo monetario desaparece. Desaparece el Banco Central y no puede emitir nunca más. Y por el otro lado, el monetario se asocia a esto, a la capacidad que tiene, que debería ser independiente. Digamos, la política debería estar independizada de la parte monetaria, porque es verdad que, que el presidente del Banco Central es elegido por el Poder Ejecutivo, pero debería tener independencia. Entonces, ¿ahí qué se maneja? ¿El Banco Central qué hace principalmente? El Banco Central lo que pregona por la estabilidad de la moneda y la baja inflación. Ese es el principal objetivo que tiene, digamos, la política monetaria en nuestro país. Lo que hemos visto en la Argentina es que lógicamente eso no se ha logrado porque uno de los principales factores ha sido el cheque en blanco hacia la política. O sea, no hay independencia, la política absorbe al Banco Central y lo utiliza como un banco público para financiar gasto, para financiar todo lo que hemos visto en la Argentina y que no ha dado ningún resultado, para financiar planes sociales, para financiar planes platita, para financiar que pagues la energía el 10% de lo que vale en el mundo. Bueno, para todo eso se ha utilizado el Banco Central en parte para financiar todo ese circo. La dolarización te mete en un régimen inflexible donde la política no tiene la capacidad del cheque en blanco, de decir quiero apretar un botón y me emitís porque necesito financiamiento. No, te lo tenés que ganar. ¿A qué voy con esto? Un gobierno kirchnerista no tiene capacidad de financiarse sino a través de emisión monetaria. Por eso emite tanto y por eso hemos visto que ellos desde el 2003 en adelante, que arrancaron con una inflación del 3%, hoy estamos hablando de una inflación anualizada del 110% y destruyeron el valor de nuestra moneda en estos 20 años. Si vos le sacaras a un gobierno, por ejemplo, kirchnerista, la capacidad de emitir, bueno, tendría que hacer las cosas mejor, porque si no, no tendría financiamiento para poder financiar gasto público. Te tendrían que prestar en el mundo y solo te van a prestar si sos ordenado, si tenés un régimen, digamos, pro inversiones para que la economía pueda crecer, etcétera, etcétera. Algo que en la Argentina no ha sucedido. Los gobiernos conviven en una plancha donde deciden no hacer reformas y cambios estructurales para que la economía se dinamice en el tiempo, a costa de decir yo tengo la vaca atada, ¿para qué voy a hacer cambios? La pregunta es, si la dolarización para funcionar bien requiere de toda una serie de reformas en la economía, ¿para qué llegar al punto de la dolarización? Porque si hacemos todas las reformas necesarias, se supone que la economía va a funcionar bien sin necesidad de perder la moneda. La realidad es que yo lo pongo exactamente al revés. Yo creo que el cambio de régimen tan potente como puede ser una dolarización va a permitir que se puedan llevar adelante otras reformas en la Argentina que de otra manera no se llevarían nunca. ¿Y qué voy con esto? Te hago 2 ejemplos concretos. La Argentina en 118 años tuvo solamente 8 años de superávit fiscal. Quiere decir que somos enfermos en el gasto, o sea, tenemos una incapacidad absoluta de poder generar más ingresos de lo que producimos, ¿no? el Estado argentino. Y por otro lado, desde el punto de vista monetario, esto que mencionaba en la charla de recién con el IAEF, en la Argentina desde 1935 tendrían que haber pasado 14 presidentes del Banco Central y pasaron 63. En el último gobierno, por ejemplo, de Cambiemos, pasaron 3. Deberían pasar cada 6 años un presidente del Banco Central. Entonces, ¿a qué voy con esto? La Argentina no lo va a hacer nunca. Si la Argentina no toma una medida drástica, como por ejemplo un cambio de régimen monetario duro, como es dolarizar la economía argentina, y eso sí genere credibilidad en la ciudadanía, en vos, en mí, porque se baja en 24 meses la inflación un dígito, porque ahí definitivamente uno dice acá no se puede emitir más, porque la convertibilidad no tiene nada que ver con la dolarización, y eso si querés después entramos.
ahí sí se puede generar las condiciones de estabilidad necesaria para plantear las otras reformas que tiene que llevar adelante la Argentina. De lo contrario, asegura Romano, seguiremos discutiendo lo mismo que venimos discutiendo hace décadas. No es casual que los monólogos de Tato, por ejemplo, tengan tanta actualidad como si hubiesen sido escritos ayer. La Argentina es un eterno déjà vu. Por eso, dice este economista de apenas 34 años, se necesitan decisiones drásticas. La Argentina no va a lograr nunca ordenarse fiscalmente y monetariamente si no es con decisiones drásticas donde la política no puede incidir en la decisión fiscal o monetaria. En este punto, principalmente monetaria. Porque indirectamente, si vos le sacás la capacidad de emitir al Banco Central, también estás limitando fuertemente el canal del financiamiento. Tenés muchísimas menos herramientas para financiar gasto público. Entonces, si vos dolarizás, bajás la inflación fuertemente, convivís con una moneda que la sociedad argentina aceptó y que sabe que tiene que valor. Porque si yo te pregunto ahora, ¿vos qué preferirías cobrar a partir del mes que viene, en pesos o en dólares? Seguramente me digas en dólares. Es a partir de eso que se ordenan la economía y las expectativas. Eso ordena fuertemente a la economía y las expectativas. Las otras posturas, los gradualismos, porque en el fondo no dolarizar la economía es hacer un gradualismo monetario, en cualquier momento, frente a algún shock externo, frente a alguna, digamos, variable que se modifique en el modelo, explota por las nubes. Y ese es un buen ejemplo de lo que pasó en Cambiemos. Cambiemos hace una corrección fiscal y la segunda mitad, la emisión monetaria, bajó a los niveles más bajos de los últimos 50 años en nuestro país. Y sin embargo uno ve que la gente seguía comprando dólares y que la inflación se seguía espiralizando en la Argentina. Entonces vos necesitas ordenarla. Esto es un ancla muy potente, muy difícil de revertir, que genera un cambio de expectativas radicales. Y a partir de ahí sí, enfrentás el problema fiscal, haces una reforma fiscal que realmente tenga un sesgo en inversión en la economía, porque en la Argentina solo se piensan los impuestos para financiar gasto, pero nunca para la inversión. Acá, si vos tenés una dolarización, mirá, hay 400.000 millones de dólares guardados en colchones en la Argentina. Un PBI, o sea, una economía entera está guardada. ¿Por qué no se invierte? Porque hay inflación y hay inestabilidad. Y no sabes cuánto va a valer el dólar la semana que viene. Si yo te digo que la economía se dolariza y además se toman 100 medidas atrás que acompañen a este proceso de dolarización, probablemente, no te digo que los 400.000 millones de dólares se van a derramar en la economía, pero un porcentaje sí. Y es el inicio de un nuevo proceso económico que la Argentina nunca ha tenido. Pero eso también implica anular o perder nuestra moneda nacional. Y hay quienes ideológicamente consideran a eso inaceptable. La realidad es que el argentino no sufre el problema de la moneda. Hace 139 años hemos cambiado 5 veces la moneda. Somos la economía más inflacionaria del mundo de los últimos 140 años. Entonces, me parece que eso es anecdótico ya. O sea, lo que uno ve, 50 puntos de pobreza, 60 puntos de pobreza estructural en la juventud, el salario real medido en dólares, o sea, en una moneda dura, decreció y se volvió al 2006. O sea, la Argentina perdió el salario hoy medio de un argentino, es el mismo que hace 14 años atrás, 16 años atrás, perdón, del 2006. Entonces, me parece que trasciende ya a un tema ideológico decir perdemos o no tenemos moneda, porque la verdad que cualquier argentino que tiene capacidad de ahorrar, ahorra en dólares. Y esto al contrario, democratizaría la moneda en nuestro país. Porque la gente más humilde, yo estuve hace 2 semanas en Lanús, hablando en el nido de la dolarización con gente muy humilde, ¿y vos pensás que esa gente tiene capacidad de ahorrar cuando le suben 7% los alimentos por mes? No. ¿Y saben lo que es comprar dólares? No. Y a los que más afecta es a ellos la inflación y la emisión monetaria y todos estos desmanejos que ha tenido la sociedad. Entonces, por primera vez, los sectores más populares de la Argentina van a tener una moneda dura y no los van a poder estafar con la inflación en la Argentina, que termina siendo un impuesto inflacionario. Una gran duda en torno a esto. La Argentina en realidad logró varios años de estabilidad en los tiempos de la convertibilidad, pero después nos dimos cuenta de que eso tampoco funcionó. Sí, porque no tiene nada que ver la convertibilidad con la dolarización. Hay
muchísimas diferencias sustanciales y radicales. La primera y la más importante, la convertibilidad es la máxima expresión del bimonetarismo en la Argentina. Bimonetarismo es que conviven dos monedas, peso y dólar. En la convertibilidad se utilizó al peso para anclarlo con una moneda dura. La sociedad argentina no tenía un ancla de decir, che, ¿cuánto valen las cosas? Entonces se utilizó al dólar para anclarlo. Pero la economía argentina funcionaba con pesos y con dólares. Entonces, vos ibas a pedir un préstamo a un banco y en pesos te salía más caro que en dólares. ¿Y por qué era eso? Si uno dice, no, pero si un peso era un dólar. Bueno, el riesgo implícito estaba atrás, que había un banco central que si quería emitir en algún momento podía emitir y que si se quería en realidad no tener todos los dólares para resguardar ese 1 a 1, podía terminar en la debacle en la que terminó el 2001. Entonces, acá no hay banco central que regule a la moneda, porque el dólar americano lo regula la Fed americana. No tiene nada que ver con nosotros. Eso no quiere decir que nosotros perdamos independencia. Lo que va a haber es que no va a estar funcionando un banco central argentino con capacidad de emitir. Animarse a pensar cosas distintas para lograr de una vez por todas un cambio real en la Argentina es lo que se debe hacer a criterio de Romano, quien además asegura que este cambio real viene pedido desde la gente. Si nosotros queremos cambiar cómo venimos haciendo las cosas, tenemos que definitivamente pensar cosas distintas. Yo escucho y respeto, porque lógicamente entiendo que no es el único camino en la Argentina, pero escucho a muchos economistas que son detractores con la dolarización y a la larga proponen lo mismo que venimos escuchando hace 40, 50 años. Entonces, por lo menos tengamos la humildad de no descalificarlo a esta propuesta económica y estudiémosla a fondo, porque realmente puede ser un mecanismo para que la Argentina pueda salir definitivamente de esta debacle histórica. Si la sociedad argentina demanda de una vez por todas que quiere que se acabe la inflación en nuestro país, la dolarización va a seguir creciendo y ese es el fenómeno que uno está viendo. Esto fue todo. Acordate de suscribirte a nuestro canal de YouTube, de seguirnos en las redes sociales y si quieres ver más sobre Economics puedes hacerlo en economicstv.com. Hasta la próxima.